Bueno, entonces vamos a empezar este tema nuevo, que es impulso y cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Está sumando más gente. Si bien es una definición nueva, no involucra ningún concepto nuevo. ¿Ah? Es una nueva definición. Y con esa definición nueva, planteamos nuevamente o formulamos de otra manera la segunda ley de Newton. Entonces voy a compartir la pantalla. Claro. Ahí vamos. Entonces, cantidad de movimiento lineal se llama la nueva magnitud que vamos a estudiar. ¿Y cómo se define esta nueva magnitud? Arranquemos de la segunda ley de Newton. Usted ya recontra conoce. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Bueno, dice que se me tildó de nuevo el compartimos nuevo. Que la fuerza es proporcional a la aceleración, una cosa así era. Así es. ¿Sí? La segunda ley de Newton dice que la fuerza resultante, ¿sí? La suma de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo, resulta en una aceleración que le produce al cuerpo. La fuerza aplicada le produce al cuerpo una aceleración. Y la aceleración, esa es proporcional a la suma de las fuerzas o a la fuerza resultante. Bien. Si, bueno, no están muy separadas las ecuaciones, pero en vez de poner masa por aceleración, pongamos masa por la derivada de la velocidad. La masa es una constante, no estamos considerando masa variable, como ocurre, por ejemplo, en el movimiento de un cohete. ¿Sí? La masa de un cohete va variando, va tirando módulos en la medida que avanza. Entonces, o no estamos considerando, qué sé yo, un sistema de, por ejemplo, una carretilla que está llena de arena y la carretilla está pinchada, entonces va perdiendo arena, por lo tanto la masa en ese caso es variable también. Estamos considerando masa constante. Si la masa es constante, entonces podemos ponerlo dentro de la derivada. Ustedes a esta altura creo que las derivadas las manejan bien, y saben que la derivada de la constante es cero, por lo tanto, la derivada de la velocidad es igual a la derivada de la masa por la velocidad. Si hacen la derivada del producto, ¿sí? Se utilizan la regla del producto acá, como la derivada de la masa es igual a cero, porque es una constante. Entonces queda igual a esto. Masa por la derivada de la velocidad es lo mismo que la derivada de la masa por velocidad. Y esa magnitud, masa por velocidad, le vamos a llamar P. Y ese P es la cantidad de movimiento lineal. O sea que la segunda ley de Newton puede escribirse como la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto al tiempo, directamente. No como la masa por la aceleración, sino como la derivada de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, la cantidad de movimiento lineal se define como masa por velocidad. Ningún concepto de estos nos es ajeno, es nuevo. Sabemos lo que es la masa, hemos trabajado con la velocidad, pero ahora las multiplicamos y obtenemos la cantidad de movimiento lineal. Es como hacer a la velocidad. La velocidad es una magnitud intensiva, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que es una magnitud intensiva y una extensiva? Por ejemplo, la temperatura es una magnitud intensiva. El volumen es una magnitud extensiva. Cuando depende del tamaño del objeto que estamos considerando, la magnitud es extensiva. Si no depende del tamaño, es intensiva. La velocidad de un cuerpo no depende del tamaño. ¿Sí? Pero si a la velocidad del cuerpo le multiplicamos la masa, la estamos transformando a la velocidad, estamos transformando la velocidad en una magnitud que es extensiva, porque ya depende de la masa. Es decir, que la cantidad de movimiento lineal es similar a la velocidad, nada más que es extensiva, depende del tamaño del cuerpo que estamos considerando. ¿Bien? No involucra nada nuevo. Es la cantidad de movimiento lineal.
Bueno, acá les pongo, se modela la cantidad de movimiento lineal de la partícula o objeto que se modela como una partícula de masa m, que se mueve con una velocidad v, se define como el producto de la masa por la velocidad de la partícula. Es decir, hacemos extensiva la velocidad. Y planteamos la segunda ley de Newton de otra manera. La formulamos como la derivada de P, como la derivada de la cantidad de movimiento lineal. Planteo equivalente, formulitas equivalentemente. Se obtienen de una deducción nada más matemática, o sea que son exactamente iguales. Nada más que en vez de aparecer masa por aceleración, aparece la cantidad de movimiento lineal. ¿Para qué nos va a servir esto? Seguimos. Ya definimos la cantidad de movimiento lineal. Ahora vamos a ver que la cantidad de movimiento lineal es una magnitud que, al igual que la energía mecánica total, se conserva. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan que la energía mecánica total se conservaba cuando no había aplicadas fuerzas no conservativas, fuerzas de rozamiento? ¿Qué significaba que la energía mecánica se conservara? Que permanecía constante a lo largo de todo el movimiento. Que la energía inicial era igual a la energía final. Eso era que se conservaba. Que no variaba a lo largo de todo el movimiento. Ahora va a pasar algo similar con la cantidad de movimiento lineal. Se va a conservar. ¿Pero en qué situaciones se va a conservar? Para la energía mecánica total decíamos que no tenía que haber fuerza de rozamiento para que se conserve la energía. Acá lo que tiene que pasar es que si estamos considerando dos partículas, tienen que estar aisladas. Es decir, no debe haber fuerzas resultantes exteriores sobre ellas, sobre ninguna de ellas. Sí, las fuerzas que se ejercen entre ellas pueden estar, por supuesto, porque son fuerzas interiores. Y si son fuerzas interiores, se cumple el principio de acción y reacción. Es decir, tenemos dos partículas, o dos masas M1 y M2, que se están moviendo, aisladas del universo, no hay fuerzas exteriores actuando sobre ellas, salvo la única fuerza que puede actuar es la fuerza de interacción entre ellas. Es decir, se cumple la ley, la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Que ya la vimos. Es que las fuerzas que se ejercen entre las partículas son iguales. Es decir, la 2,1 más la 1,2 son iguales y opuestas, ¿cierto? La suma de esas dos fuerzas es igual a 0. Y acá podríamos aplicar directamente la formulación nueva de la segunda ley de Newton. Aquí era igual la fuerza resultante. La fuerza resultante sobre la partícula 1 debido a la partícula 2 es igual a la masa, perdón, es igual a la cantidad de movimiento lineal de la partícula 1. Porque estas son las fuerzas resultantes sobre la partícula 1. Y estas son las fuerzas resultantes sobre la partícula 2. Es decir, que esto debería ser la derivada de la cantidad de movimiento lineal de la partícula 2. O sea, podríamos ahorrar todos estos pasos que voy a hacer ahora. ¿Sí? Sabemos que esto es masa por aceleración, entonces masa sobre la partícula 1, tenemos masa por aceleración 1. Ya junto con el dedo no sirve. Masa 1 por aceleración 1, masa 2 por aceleración 2, esto es igual a la fuerza que actúa sobre la partícula 1, y esto es igual a la fuerza que actúa sobre la partícula 2. Seguimos, entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la experimento anterior. En vez de poner aceleración, pongo velocidad, derivada de la velocidad 1 y 2, y después meto las masas dentro de la derivada, y entonces nos queda lo que debería haber puesto de un solo saque, que es que la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, se puede escribir como esto, la derivada de la cantidad de movimiento sobre la partícula 1, más la derivada de la cantidad de movimiento de la partícula 2, respecto del tiempo, igual. Bien, siempre que no actúen fuerzas exteriores, esto se cumple. Por lo tanto, la derivada de la suma es igual a 0. La derivada de la suma de las cantidades de movimiento, que es la cantidad de movimiento total del sistema, es igual a 0.
Y si una derivada temporal es igual a 0, significa que lo de adentro no varía con el tiempo. Y si no varía con el tiempo, es una constante de movimiento. Que sea una constante significa que se conserva, que no varía a lo largo de todo el movimiento. ¿Sí? O sea que nuestra cantidad de movimiento total del sistema es la constante, es lo que se conserva. Pero ahora es una magnitud vectorial, no como la energía mecánica total, que era una magnitud escalar. Sumábamos numeritos, ahora sumamos vectores. Es un vector que se conserva. ¿De acuerdo? Bueno, que se conserve, como les dije, significa que el P total inicial es igual al P total final. Y el P total inicial aquí es igual a la cantidad de movimiento de la partícula 1 inicial más la cantidad de movimiento de la partícula 2 inicial. Esa es la cantidad de movimiento total inicial. Y la cantidad de movimiento total final es la suma de las cantidades de movimiento de cada uno. ¿Mm? Entonces, siempre que dos partículas o más están aisladas, es decir, sobre ellas no hay fuerzas exteriores resultantes, la cantidad de movimiento total del sistema permanece constante. Es una constante de movimiento. O sea que, arrancamos con la definición de cantidad de movimiento. Y terminamos en que ese vector nuevo, que ya lo conocíamos de alguna manera, ese vector nuevo es una constante de movimiento cuando no hay partículas exteriores, que es la cantidad de movimiento libre. Cuando no hay fuerza exterior. Bien, seguimos con la cantidad, con la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Y ahora vamos a ver un ejemplito. El ejemplito este lo pone Serway también. Yo no voy a hacer el dibujo, sino en el pizarrón. Dice, un arquero de 60 kilogramos está de pie, en reposo, sobre el hielo sin fricción, sobre hielo, sin fricción, y dispara una flecha de 0,5 kilogramos, horizontalmente, a 50 metros sobre cero. ¿Con qué velocidad el arquero se mueve sobre el hielo después de disparar la flecha? Entonces, vamos a considerar las dos situaciones. Cuando dispara una flecha horizontal o cuando dispara una flecha formando un ángulo fijo. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos al pizarrón. Comparto el pizarrón. Bien. Entonces tenemos nuestra flechita horizontal. Los numeritos los van a poner ustedes después. Entonces, tenemos nuestra velocidad, nuestro vector velocidad inicial de, ¿no se acuerdan? Tiene una velocidad de inicial, B de la flecha, de flecha. Pero tenemos que dibujar el arquero que la está tirando también. Es decir, podemos dibujar el arco. Bueno, ustedes, yo no voy a ser buen dibujante, pero el arquero la está lanzando. ¿Sí? El arquero de alguna manera la lanza. Y el arquero tiene su masa m arquero. Y la masa y la flecha tiene su masa m flecha. Como no hay fricción, como el arquero está parado en una superficie sin fricción, la única fuerza que se ejerce, la única fuerza presente, o las únicas fuerzas presentes en el sistema, son las fuerzas interiores, la reacción y reacción, la que le hace el arquero a la flecha y la flecha al arquero. Esas son las dos únicas fuerzas presentes. Por lo tanto, se conserva la cantidad de movimiento lineal. Es decir, que la masa de la flecha por la velocidad de la flecha, ¿bien? Más la masa del arquero por la velocidad del arquero,
tiene que ser igual a 0. Esto es, perdón, P de la flecha, no P final, más el P del arquero, tiene que ser igual a 0. Y no le ponemos, a ver, tendré que poner vectorcito, pero ¿por qué le saco la flechita? Porque estamos en la dimensión, en una sola dimensión, en X, entonces podemos prescindir de la flechita porque estamos en una sola dimensión. Tan simple como eso. Entonces la velocidad del arquero, ¿cuánto va a valer? Si tengo la flecha, la velocidad a la que salió la flecha. Tengo la masa de la flecha y la masa del arquero. Entonces, la velocidad del arquero directamente sale de acá. Es la masa de la flecha por la velocidad de la flecha con signo menos, dividido la masa del arquero. ¿Está? O sea que calcule con qué velocidad sale disparado para atrás el arquero. Lo mismo ocurre en el espacio, cuando si uno está navegando en el espacio con su nave, la propulsión en el espacio es mucho más económica, porque no hay fricción de ningún tipo. Entonces, lanzando hacia atrás cualquier, una nave espacial, no sé, una nave, un autito, lo que sea, espacial, y uno lanza hacia atrás cualquier combustible, elemento, hasta luz inclusive, uno lanza hacia atrás y sale expulsado, sale con una velocidad opuesta. Y eso le sirve de propulsión, simplemente por el principio de acción y reacción. ¿De acuerdo? El segundo caso del ejemplo es cuando la velocidad de la flecha, en vez de ser horizontal, está inclinada un ángulo θ con respecto del horizontal. Y entonces, la masa por la velocidad de la flecha por el coseno de θ es lo que tengo en el eje horizontal. Masa de la flecha por la velocidad de la flecha, más la masa del arquero por la velocidad del arquero es igual a 0, ¿no es cierto? Porque todo el movimiento, el arquero solamente se puede mover por el eje X, por el eje horizontal. Entonces la misma cuantita, nada más que tengo que considerar la coordenada X de la velocidad de la flecha. Simplemente un ejemplito, creo que es sencillo de entender. Vamos ahora a seguir. ¿Ninguna pregunta entonces? Seguimos con cantidad de movimiento lineal. ¿Para qué se utilizan? ¿Para qué se utiliza la cantidad de movimiento lineal? Además del ejemplo como el que acabamos de ver, se utiliza para las colisiones, para los choques. Para los choques entre partículas. Si bien uno no sabe lo que ocurre en un choque, hay deformaciones, si vienen dos partículas o dos autos, lo que sea, vienen y chocan, lo que ocurre en el choque ocurre en muy poco tiempo y muy complicado de saberlo, pero uno puede conocer las condiciones iniciales, es decir, las velocidades antes del choque, y cómo termina todo después del choque, las velocidades después del choque también, de cada uno de las partículas que intervienen en ese choque. Entonces, con los datos iniciales y finales, como hay conservación de la cantidad de movimiento, entonces podemos analizar lo que ha ocurrido. ¿Bien? Entonces el dato es analizar las colisiones utilizando la cantidad de movimiento. ¿Sí? Lo que ocurre entonces dentro del choque son fuerzas impulsivas que varían, como les dije, de forma muy complicada. Pero no nos interesa lo que pasa ahí adentro en el momento del choque,
los segundos o milisegundos en los que ocurre el choque, ¿sí? En los que ocurre esa fuerza, esas fuerzas internas, como digo. Por lo tanto, como se conserva la cantidad de movimiento, podemos sacar alguna conclusión de lo que ocurre. Entonces, si dos partículas vienen y si chocan, las fuerzas que se ejercen son como están en el dibujito. Lo que ocurre en el medio, esa variación temporal, esa variación de fuerzas, ese movimiento y esas deformaciones que ocurren cuando ocurre el choque, que pasan en muy poquito tiempo. Este es el tiempo delta t en el que ocurre el choque. Y esta es la variación de la fuerza interna del choque, que tiene alguna forma que no conozco, que en algún momento es máxima, después mínima, pero al principio, antes del choque cero, se hace máxima en algún momento y después disminuye cuando termine el choque. Entonces uno puede analizar o suponer que la variación de la fuerza en el momento del choque varió de esta forma, ¿sí? Puede ser, si el choque es más rápido, esto puede ser más picudo, digamos, y puede ser una curva mucho más pronunciada y más cortito el intervalo de tiempo. Pero en general va a tener esta forma que no conocemos. Este intervalo de tiempo es de milisegundos, nanosegundos, lo que sea. Y no conocemos esa forma de la fuerza interna, cómo varía la fuerza interna, ¿cierto? Pero se conserva la cantidad del movimiento lineal. Entonces yo tengo un dato. Y si no hay deformaciones, ¿sí? Se puede conservar, según el tipo de choque, se puede conservar la energía cinética total en el choque, ¿sí? O bien, no puede conservarse si hay deformación. Cuando la energía cinética total se conserva, el choque se llama elástico. Y si no se conserva, porque hay deformación, el choque se llama inelástico o plástico. Ahora vamos a ver cómo lo clasifican. Dos clasificaciones dentro de los choques inelásticos y elásticos. Los choques elásticos, dijimos que en los choques elásticos la energía cinética se conserva. En los choques inelásticos o plásticos no se conserva. Pero hay un caso particular de choque inelástico que es el perfectamente inelástico. Es aquel en el que cuando chocan las partículas continúan unidas, continúan pegadas las dos. Por lo tanto, las masas inicialmente están separadas, con velocidades distintas, pero al final, el estado final, después de la colisión, es las masas pegadas con la misma velocidad. A eso se le llama un choque perfectamente inelástico o choque perfectamente plástico. De acuerdo a la bibliografía, le llaman plástico o inelástico. Entonces, ¿cómo planteamos la conservación de la cantidad de movimiento lineal? Inicialmente, la masa 1 por la velocidad 1 inicial, más la masa 2 por la velocidad 2 inicial. ¿Qué es esta suma? Esta suma es la cantidad de movimiento lineal total del sistema antes del choque. O sea que si yo miro acá esta foto, le calculo la cantidad de movimiento total y es esta. Masa por velocidad 1 más masa por velocidad 2. Y después veo la foto después del choque. Y le calculo la cantidad de movimiento lineal a esa foto. ¿Qué velocidad tienen? Las dos partículas tienen velocidad final. Y la masa de todo es la suma de las masas. Entonces, planteamos la conservación de la cantidad de movimiento lineal y podemos calcular, por ejemplo, la velocidad final del sistema. La velocidad final del sistema es algo así como un promedio ponderado, ¿cierto? Promedio pesado por las masas de cada uno. A eso se le llama un choque perfectamente plástico o inelástico. El otro caso particular es el de choque elástico, que como dijimos, en el choque elástico no solamente se conserva la cantidad de movimiento lineal, sino también se conserva la energía cinética total. ¿Bien? Cuando no hay deformaciones, digamos, de las partículas, chocan y salen. De manera que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final, total.
Y entonces tenemos un sistema con dos ecuaciones. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? La ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué le saqué las flechitas acá? Le saqué las flechitas porque estamos en choques en una dimensión. Podría haberle sacado la flechita acá, pero esta ecuación vale también para más dimensiones. Un choque perfectamente inelástico, esta ecuación vale para más dimensiones. Si nos ponemos a analizar un choque elástico en más dimensiones, se nos complica el número de ecuaciones. Por lo tanto, estamos analizando choques elásticos en una dimensión. Chocan y vuelven a salir, siempre moviéndose por la misma línea. Entonces, si se conserva la cantidad de movimiento lineal, tenemos la ecuación 1, la de arriba, que es masa por velocidad inicial 1, más masa 2 por velocidad inicial 2, igual a masa 1 por velocidad 1 final, más masa 2 por velocidad 2 final, ¿no? Entonces, P final total, P inicial total. Los igual. Y por otro lado también tengo la ecuación de la energía cinética que dijimos que se conserva, porque es un choque elástico. Es decir, y la energía cinética la conocen. La energía cinética total inicial, ¿cuál es? 1/2 de la masa por la velocidad inicial de la partícula 1, más 1/2 de la masa por la velocidad inicial de la partícula 2, igual a la energía cinética final total, que es lo mismo, pero para los valores finales de la velocidad. O sea que acá tenemos un sistema de dos ecuaciones con básicamente dos incógnitas si tenemos como datos las velocidades iniciales. ¿De acuerdo? Entonces uno generalmente tiene las velocidades iniciales como dato del problema. Y quiere saber cómo salen después del choque. Sabemos inicialmente cómo entran, pero no sabemos cómo salen. Y entonces tenemos dos incógnitas, las dos velocidades finales, la V1 final y la V2 final. ¿Cómo hacemos para calcular esas ecuaciones, esas velocidades finales? Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si bien el sistema no es lineal, porque tenemos las incógnitas al cuadrado, no podemos utilizar el sistema de matrices, porque las matrices son para sistemas de ecuaciones lineales. Sí podemos hacer sustitución. Entonces, les propongo, como ejercicio en su casa, que hagan sustitución y despejen haciendo sustitución la velocidad 1 final en función de la velocidad 1 inicial y la velocidad 2 inicial. Y despejen la velocidad 2 final en función de la velocidad 1 inicial y la velocidad 2 inicial. ¿Bien? No es una cuenta difícil, hay que hacer sustitución nada más. Hay que renegar, ¿no? Hay que hacer un par de cuantitas, pero no es complicado. Y entonces el resultado de esa cuenta, yo le pongo el resultado para que de paso lo verifiquen, además los libros lo ponen, el Server lo pone. ¿Cómo resultan las velocidades? La velocidad 1 final resulta esta masa, esta combinación entre la masa 1 y la masa 2, multiplicada por la velocidad 1 inicial. Y esta combinación entre la masa 2 y la masa 1 multiplicada por la velocidad 2 inicial. ¿Ven? Entonces, acá tiene la velocidad de la partícula 1 final en función de la velocidad 1 inicial y la velocidad 2 inicial. Y además tenemos la velocidad 2 final en función de las velocidades iniciales de las dos partes. Con estas combinaciones de masa. Entonces, les propongo que traten de llegar a esta cuenta. No es muy difícil hacer. ¿Pero para qué nos sirve? ¿Para qué lo pongo? Para que veamos, para que juguemos un poquito con lo que significa esto, con lo siguiente. ¿Qué pasa? Analicemos tres situaciones. Acá les pongo a las tres situaciones. Si las masas que chocan son iguales, y masa 1 es igual a masa 2, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las velocidades finales de cada una de las partículas? Uno que imagina, si son iguales, ¿sí? Pero vienen con velocidades distintas, pero las masas son iguales. ¿Qué puede llegar a pasar? Porque chocan, ¿cómo sale? Si no quieren imaginárselo, empecemos a utilizar las ecuaciones. Fíjense, masa 1 igual a masa 2.
Pongamos, reemplacemos esto en las ecuaciones. Si la masa 1 es igual a la masa 2, ¿qué le pasa al paréntesis, al primer paréntesis de la ecuación de la velocidad 1? Si la masa 1 es igual a la masa 2, este Queda paréntesis 0. está. ¿Bien? Y acá abajo, ¿qué pasa? Masa 1 más masa 1, o masa 2 más masa 2, son iguales. Acá me queda 2 masa 2 también. Acá me queda 2 masa 2, 2 masa 2 se simplifica y me queda 1. Entonces, la velocidad 1 final va a quedar igual a la velocidad 2 inicial. La velocidad 1 de esta partícula es igual a la velocidad 2 de la partícula 2 inicial. De que esta es igual a esta. ¿Está? Y en la segunda de las ecuaciones utilicemos que la masa 1 es igual a la masa 2. Se cancela este paréntesis y nos queda 2 masa 1 abajo, se simplifican las 2 masa 1, y me queda que la velocidad 2 final es igual a la velocidad 1 inicial. La velocidad esta es igual a esta. O sea, que esta es igual a esta y esta es igual a esta. ¿Qué pasó después del choque? Intercambiaron velocidades, ¿no? ¿Está? Hubo un intercambio de velocidades. Si las dos partículas, en un choque elástico pasa eso, ¿no? Cuando las dos partículas que chocan son iguales, lo que ocurre es que salen despedidas, pero con las velocidades que traía el otro. Cada uno tiene la velocidad que traía el otro. ¿Ah? Yo podría hacer lo siguiente. A ver. También está esto. Disculpen un segundo. Ahora les voy a compartir, para no hacer la cuenta al aire, vamos a hacerlo en el pizarro. Voy a dejar de compartir y vamos a copiar esto también. Bueno, recuerden esto porque no sé por qué está saliendo tan chiquito. Si la masa M1, el segundo caso que vamos a analizar, es si la masa M1, es decir, la primera, es mucho más grande que la masa M2, y la masa M2 está en reposo. Es decir, esta está quietita, y además es muy chiquita, y este es muy grande. Es decir, viene un camión de 3 acoplados, y acá hay un Fiat 600. Aquí hay una moto. ¿Ah? La moto está parada y viene el camión sin freno. ¿Qué va a pasar en el caso de que el choque sea elástico? Es decir, que la moto no se deforme y el camión no se deforme. Bien, entonces dejamos de compartir eso. Esta pantalla. Vamos al pizarrón. Estaba copiando recién esto. Entonces acabamos de decir, bueno, que la masa 1, vamos a analizar el caso en que la masa 1 es mucho mayor que la masa 2. Es decir, tenemos el fitito o la motito, la masa 2, está quieta, la velocidad 2 inicial es igual a 0, porque está quieta, y viene el camión de 2 acoplados con una velocidad 1 inicial. ¿De acuerdo? Entonces, si la velocidad 2 inicial es 0, esto se anula. Y esto también se anula. Pero la masa 1 es mucho mayor que la masa 2. Entonces esto podemos hacer algo así como un límite. La masa 1, mucho mayor que la masa 2. Si tomamos el límite para M1 que tiende infinito, sería algo así. Uno podría hacer
¿cómo quedaría el paréntesis? Masa 1 menos masa 2 sobre masa 1 más masa 2. ¿Sí? Pero esto lo voy a sacar factor común masa 1. Y nos queda 1 menos masa 2 sobre masa 1 sobre... Acá abajo también saco factor común masa 1 y nos queda 1 menos masa 2, masa 2 sobre masa. Esta masa 1 se simplifica. Como la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, esto es 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0. O sea que este paréntesis se hace igual a 1. Esto es igual a 1. Este paréntesis de arriba es igual a 1. Por lo tanto, que la velocidad 1 final, es decir, la velocidad del camión, sí, exactamente igual. Es igual a la velocidad 1 inicial. Ni sintió la presencia de la moto ahí, pasó de largo. No cambió la velocidad final. No cambió la velocidad inicial. Sigue igual porque este factor es. Ni sintió la presencia de la moto y cambio. Ni se dio cuenta. Y a ver qué le pasa a la moto. ¿Con qué velocidad va a salir de ahí? Veamos el paréntesis este. 2m2 sobre m1 más m2. Cuando m1 es muy grande, ¿sí? Cosas. M1 es muy grande. La velocidad 2 final, ¿qué pasa cuando M1 es muy grande? A ver. Estoy copiando bien, Sí, sí. Ah, está bien, sí, muy bien. 2M1. Ah, es 2M1, no 2M2, por eso. Nadie me decía nada. Aquí hay un M1 y yo copié como M2. Por eso no me daba. Está bien, aquí hay un M1, había copiado un M2. Uno saca factor común M1 de nuevo. ¿Están durmiendo? No. Espero que estén ahí. Todavía. M1, 1 más M2. Pusieron todo como Jean-Franc al principio. Entonces, simplificamos la M1. Esto se va a 0. Esto se va a 0. Y me queda igual a 2. El factor es. Este paréntesis me queda igual a 2. Por lo tanto, la velocidad de la motito, del cuerpo chiquito, final, la velocidad 2 final, es 2 veces la velocidad 1 inicial, es 2 veces la velocidad de camión. O sea que sale disparada la moto con el doble de la velocidad que trae el camión. Por supuesto, en el caso del choque de la. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando lo hacemos en clase presencial, es un poquito más divertido. No, igual se entiende bien, prof. ¿Cómo? ¿Se entiende? Igual se entiende bien, prof. Bueno. Ahora, la segunda situación era la inversa. Vamos a dejar quietito también la partícula 2. Pero ahora, en vez de venir, la situación va a ser así. La partícula 2 es la grandota, el camión está quieto ahora. La masa M2 es la grande, está quieta. Y viene la motito al mango, ¿no es cierto? Con una velocidad 1 inicial. Pero la masa 1 es mucho más chiquita que la masa 2. Y la velocidad 2 inicial es igual a 0. O sea que se siguen anulando los paréntesis estos. Los que no sabemos cuánto valen, cómo varían son. Pero estos paréntesis, como la velocidad 2 inicial es igual a 0, esos paréntesis se siguen anulando. Esto acá sí hago el análisis cerquita de la ecuación. Entonces, estamos en la situación en la que la masa 2 ahora es la que es muy grande. Y la masa 1 muy chiquita.
Bueno, entonces hagamos la misma cuentita. Masa 1 menos masa 2. La grandota es la masa 2. Sobre masa 1 más masa 2. Sacamos factor común masa 2. Y esto nos queda masa 1 sobre masa 2 menos 1. Y abajo nos queda masa 2, factor común de masa 1 sobre masa 2 más. Como la masa 2 es muy grande, primero se simplifica en esta. Como la masa 2 es muy grande, esto se va a 0 y esto se hace 0. O sea que nos queda arriba un menos 1 sobre 1. Por lo tanto, este paréntesis es igual a menos 1. Si el paréntesis es igual a menos 1, significa que la velocidad 1 final, es decir, la velocidad de la moto, es igual a la velocidad 1 inicial. Sí, pero cambia de signo. Quiere decir que chocó y rebotó y se volvió con la misma velocidad. Rebotó y volvió con la misma velocidad. ¿De acuerdo? Ya sabemos entonces qué le pasó a la moto. Siguió con la misma velocidad. ¿Qué le pasó al camión que estaba quieto? ¿Qué le va a pasar? Veamos. La masa 2 es muy grande. Tenemos 2 masa 1 sobre masa 1 más masa 1. La masa 2 es muy grande. Quiere decir que esto tiende a 0. ¿Está? Cuando estoy dividiendo por algo muy grande, eso es igual a 0. Y si tiende a 0 significa que la velocidad 2 final es igual a 0 también. Sí, si tiende, pongan X acá y hagan el límite para X que tiende a infinito, si hay valores constantes ahí, ese es un límite que tiende a 0. La velocidad 2 final es igual a 0 también, o sea, ni lo sintió, ni sintió el cambio que hizo. Bueno, entonces tenemos, podemos analizar alguna otra situación que se les ocurra a ustedes, intenten analizar. A ver, no sé, pongan en movimiento la partícula 2, pongan un tamaño grande, un tamaño chiquito, y fíjense si pueden analizar algún otro caso, si se les ocurre algún otro caso. Volvemos al PowerPoint. Compartir PowerPoint. Bien, entonces analizamos las tres situaciones. Cuando las masas son iguales, intercambian velocidades. Cuando la masa 1 es mucho más grande que la masa 2. ¿Sí? A ver, háganme acordar qué pasaba. Chocaba la masa 2 salía con el doble de la velocidad y la masa 1 continuaba con la misma velocidad como si no hubiera pasado nada. Y cuando la masa 2 es mucho más chiquita, mucho más grande que la masa 1, y está quieta, la masa 1 choca y vuelve con la misma velocidad que tenía, y la masa 2 sigue. Como más o menos uno podría imaginarse lo que pasa, ¿no? Bueno. Ahora vamos a definir otra magnitud más, pero también producto de cosas conocidas. Y se llama impulso. De la formulación que hicimos de la segunda ley de Newton, partimos, ¿no es cierto? Es decir, la variación de la cantidad de movimiento lineal con el tiempo es igual a la fuerza resultante sobre el sistema. Y entonces, hagamos lo siguiente. Pasemos multiplicando el diferencial del tiempo para el otro lado. Entonces nos queda que el diferencial, la cantidad diferencial, una variación pequeñísima de la cantidad de movimiento, es igual a la fuerza interna del choque, o si estamos pensando en el choque, ¿cierto? Pero es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Todavía no pensemos en el choque. ¿Está? Entonces, si varía el tiempo muy poquito, la cantidad de movimiento varía muy poquito, ¿sí? Pero tenemos que, para calcular esa variación, tenemos que multiplicar el tiempo por la fuerza. Ahora, si quiero analizar variaciones un poco más grandes, no infinitesimales, tenemos que sumar todas las variaciones pequeñitas, es decir, tenemos que integrar.
Por lo tanto, desde un instante inicial a un instante final, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, ¿a qué es igual? A la integral de la fuerza por diferencia del tiempo, sumada en el intervalo de tiempo que quiero analizar. Entonces definimos el impulso como esa integral, que es la integral de la fuerza a diferencia del tiempo, en el intervalo de tiempo que yo quiero analizar. Entonces el cambio de la cantidad, esto se llama vector impulso. ¿Y qué significa la integral? ¿Cuál es el significado que entendemos, lo que ustedes ya han aprendido, supongo, de integral? Lo que significa la integral es, en una dimensión, es el área bajo la curva que estamos integrando. Si pensamos en que la fuerza se está realizando solamente en el eje X, tenemos la fuerza X. Y si estamos pensando en un choque que ocurre en un tiempo muy cortito, entonces la variación de la fuerza en la dirección X es como les decía, y este intervalo de tiempo tiene que ser muy cortito. Por lo tanto, el vector impulso tiene como módulo el área bajo esa curva, que no conocemos, pero si la conociéramos podríamos tener el módulo del vector impulso. Y el módulo del vector impulso es lo que nos da la variación de la cantidad de movimiento. Entonces yo puedo calcular la cantidad de movimiento final, ¿sí? Si tengo la cantidad de movimiento inicial, y si tengo el vector impulso. Pero en este caso, ¿por qué no se conserva? ¿Por qué no se conserva la cantidad de movimiento? Si P final más P inicial era igual a 0, ¿sí? O P final era igual a P inicial, y ahora no es igual. ¿Qué está pasando? Quiere decir que hay fuerzas aplicadas. No estamos considerando igual a 0 esta ecuación. La segunda ley de Newton no es igual a 0. Por lo tanto, no se conserva la cantidad de movimiento lineal. Pero sí puedo calcular cuánto varía. La inicial no es igual a la final. Pero ¿cuánto varía? Varía una cantidad llamada impulso. Lo que varía la cantidad de movimiento cuando hay fuerzas aplicadas es otra cantidad vectorial que se llama impulso. ¿De acuerdo? Entonces esto sería como el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, que también es otra forma de la segunda ley de Newton. Uno puede calcular el cambio de la cantidad de movimiento lineal si tiene el vector impulso aplicado. Si pensamos en un choque, como les decía recién, ¿sí? En un choque de una partícula, de una pelota contra una pared, ya vamos a ver, entonces se le aplica sobre la pared, aplica sobre la pelota una fuerza externa. ¿Sí? Esa fuerza externa es la que cambia al vector impulso, al vector cantidad de movimiento. Y esa fuerza externa que aplica a la pared es el impulso que le aplica la pared a la pelota. Entonces, el cambio de la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso de la fuerza neta que actúa en la partícula. O sea que cuando tenemos fuerza aplicada, la cantidad de movimiento no se conserva, pero sí puedo averiguar cuánto varía si tengo el vector impulso. Tengo entonces este teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Puedo calcular la variación de la cantidad de movimiento lineal. Y esta es una ecuación vectorial, ¿no es cierto? Una resta de vectores es igual al impulso. Pero puedo poner esa resta como una suma. Quiere decir que la cantidad de movimiento final es igual al impulso aplicado sobre mi sistema más la cantidad de movimiento inicial del sistema. Mueve el chat. Área por la curva, se entiende. Ponemos en vez de la resta, lo ponemos como una suma. ¿Para qué? Para que nos sirva de la siguiente forma. Porque el chat dice. Vamos a ver.
Analicemos la situación de la pelota que les decía recién. Viene una pelota, choca contra una pared, a la pared le ponemos el eje Y, al eje horizontal le ponemos X, choca la pelota contra una pared y rebota y sale con una velocidad inicial, con una velocidad final. Incide con una velocidad inicial y sale con una VF. Entonces, ¿cómo es el vector cantidad de movimiento inicial? Sabemos que es masa por velocidad inicial, por lo tanto el vector cantidad de movimiento es paralelo al vector velocidad. A ver. ¿Sí? Cantidad de movimiento y velocidad son vectores paralelos. Claro que tienen otras magnitudes, otras dimensiones. No les hablo de cuál es la magnitud del vector cantidad de movimiento, pero es masa por velocidad. Quiere decir que es kilogramo por metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Esa es la cantidad de movimiento inicial. ¿Cómo será la cantidad de movimiento final? Un vector paralelo al vector velocidad final. Ahora pongamos, fíjense que para obtener el vector impulso, si tenemos las cantidades de movimientos inicial y final, hacemos la resta de los vectores y tenemos el impulso. ¿Cómo hacemos vectorial? ¿Cómo analizamos vectorialmente la ecuación? Bueno, sigamos. Pongamos los ejes X. En los ejes X, separemos los vectores. Hagamos un gráfico de impulso y cantidad de movimiento nada más. Entonces, en este gráfico, traslademos el vector P inicial, lo traslademos a E. Traslademos el vector P final, lo ponemos en el origen también, lo hacemos concurrente. Y entonces, ¿qué dice la segunda de las ecuaciones? Que el P final, el vector P final, es igual al vector P inicial más el vector impulso. Quiere decir que si hacemos un polígono de fuerzas, ¿se acuerdan? El polígono de fuerzas, ¿en qué consistía? En poner las fuerzas como un trencito y unimos el principio del tren con el final del tren y nos da la resultante. Bueno, la resultante la tenemos, es P final. El trencito tendría que ser entre P inicial e impulso. ¿Cómo tiene que ser el vector impulso para que llegue a la punta del P final? No sé si me entendieron eso, pero P inicial más impulso nos da el P final. P final nos cierra el polígono de fuerza porque es la resultante. Por eso por ahí es más fácil pensar esta relación como una suma de vectores. P inicial más impulso termina en P final. Bien, pero también pueden pensarlo como una resta de vectores, P final menos P inicial. No sé si se acuerdan de la regla del paralelogramo, ¿no es cierto? ¿Cómo sería si yo aplico la regla del paralelogramo para sumar P inicial más P final? Yo tengo que hacer un paralelogramo, no lo hice eso. Un paralelogramo con P inicial, ya lo vamos a hacer quizás. Ya lo termino entonces. Entonces, haciendo un gráfico de impulso y cantidad de movimiento, vemos cómo tiene que ser el vector impulso. El impulso que le aplica la pared a la pelota. Entonces, este es el vector impulso. La pared empuja la pelota en la dirección X y la pelota sale con velocidad v final y componente X opuesta a la componente X inicial. La componente Y, fíjense, de la velocidad no cambia. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, agarremos este grafiquito. Agarré este grafiquito. Pero que no. Vamos a ver así. Un segundito. Bien, entonces vamos a compartir el pizarrón. Bien, tenemos este gráfico, ¿cierto? Este criterio que analizar. Entonces, si uno tiene un polígono de fuerzas, entonces el vector, si se acuerdan, tenemos F1, bueno, P1, no voy a ponerle F1, F2, F3,
Entonces, para hacer el polígono no tiene que ser el trencito de F1, trasladar F2 a la punta de F1, trasladar F3 a la punta de F2, y la resultante del polígono de fuerzas era la que unía el principio con el final. Esta era la resultante del polígono. Bien, ¿qué es lo que hice ahí? ¿Qué es lo que hice acá? P1, tengo la resultante, en este caso, tengo la resultante, entonces 1, el P inicial, hago el tránsito entre el P inicial y el vector que tiene que terminar en P final. Hago el tránsito. Pero si uno quisiera entender esto como un vector resta de P final menos P inicial, ¿cómo es el vector resta? ¿Y cómo era el vector suma? Si tuviéramos que sumar los dos vectores, ¿qué hacíamos? La regla del paralelogramo entre dos vectores es más fácil. La regla del paralelogramo también. Entonces, ¿cómo es la regla del paralelogramo? Uno tiene que hacer un paralelogramo de la siguiente forma, con los dos vectores que forman la suma. Hacemos el paralelogramo. Ahí. Hicimos el paralelogramo. Este es paralelo P final y este es paralelo P inicial. La resultante de la suma, ¿cuál es? La resultante de la suma es el vector que es esta diagonal, que empieza acá y termina acá. Esa es la suma de los vectores. Pero la suma no me interesa. Me interesa la resta. La suma es la diagonal esta. Y la resta es la otra diagonal. Este es el vector suma, que voy a poner en color negro. El vector suma es este. Que es una de las diagonales del paralelogramo. Y la otra diagonal es el vector resta. ¿Sí? El vector resta es el que apunta desde el que tiene signo negativo al que tiene signo positivo. Este I es la resta de los dos. O si quieren, también pueden pensar en hacer la suma si a PI lo ponen negativo. A PI sumen, ¿qué es lo que es P final menos P inicial? Es igual a P final más el negativo más el opuesto, el vector opuesto al vector P inicial, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el vector opuesto al vector P inicial? Dibujemos el vector opuesto y hagamos la suma. Si es el vector P inicial, si este es el vector P inicial, entonces el vector opuesto al vector P inicial es este. Un poquito más largo, pero 1, 2, 3, 4. Vamos. El vector opuesto es este. Así que tienen que hacer la suma. Si ese es el vector opuesto, tenemos que hacer la suma, es decir, de nuevo el paralelogramo, y la suma es justamente el vector impulso, que es un vector horizontal, igual que el de arriba. ¿De acuerdo? Entonces pueden pensarlo geométricamente como una resta, que eso sería la diagonal, no la otra diagonal, no la de la suma del paralelogramo, o bien como una suma de vectores utilizando la regla del polígono. ¿De acuerdo? Entonces, pero siempre tengan presente que este teorema del impulso y cantidad de movimiento es vectorial. Es una relación entre vectores. Por último, dijimos que la fuerza que se aplica cuando hay un choque, ¿bien? Es una fuerza que varía muy rápidamente y en un muy corto periodo de tiempo. Y que es muy difícil conocerla, ¿cierto? Tenemos el grafiquito lo vamos a volver a ver el grafiquito, de la curva de la fuerza que varía muy rápidamente en un periodo de tiempo muy corto. Entonces esta es la definición del impulso, y si el impulso es aplicado en la dirección X, directamente ponemos la componente X del impulso es igual a la integral de la componente X de la fuerza que está haciendo la pared o lo que sea que esté aplicando el impulso. Pero veamos el grafiquito. Uno, como no tiene la forma, como no tiene la integral esta, no puede calcular esta integral generalmente porque no la conoce a la forma de la curva,
hay problemas en que le dan la forma de la curva y la conocen. Pero si no conocieran la forma de la curva, uno puede pensar, bueno, que en vez de estar actuando una fuerza variable en el intervalo de tiempo, está actuando una fuerza constante promedio. ¿No es cierto? Tal que, ¿cómo tiene que ser esa fuerza promedio? Tiene que ser tal que el área bajo la curva, la fuerza media constante, tiene que ser igual al área de esa curva rara que no conocen. ¿De acuerdo? Entonces, si esta fuerza Fx fuera constante, la puedo sacar de la integral, que es el caso de la fuerza promedio, la saco de la integral y me queda que el impulso es la fuerza promedio por el intervalo de tiempo. De esa forma se simplifica el cálculo, pensando en una fuerza constante promedio, en vez de pensar en una fuerza variable que no conozco. ¿Bien? Esto puede pasar en cualquier dirección. Entonces, el área del rectángulo este que se ve, es igual al área bajo la curva real, digamos, de la variación de la fuerza con el tiempo. Pero fíjense, estos pedacitos que están fuera de la curva, estos dos pedacitos, si uno los une, justamente forman el pedacito de curva que falta, ¿cierto? Eso es el teorema del valor medio, no sé si lo vieron, de la integral. Si lo vieron el teorema del valor medio, también en análisis matemático lo pueden saber. Bueno, entonces, el impulso puede ser aplicado en la dirección X o en cualquiera de las otras direcciones, en la Y o en la Z, si tuviéramos 3 dimensiones. Por lo tanto, la ecuación o la forma más general de la fuerza constante es un vector fuerza constante. El vector impulso se puede pensar como una fuerza promedio, como un vector fuerza promedio multiplicado por el intervalo de tiempo en el que está aplicado esa fuerza promedio. ¿Está? Eso prácticamente todo lo que vamos a ver hoy. Y hay muchos ejemplos. Y pensé, yo creí que no iba a llegar a ver un par de ejemplitos. Así que vamos a seguir con los ejemplos en la clase que viene. ¿De acuerdo? Hay muchos ejemplos para aplicar, así como el de la pelota que les había mostrado. Muchos ejemplos para resolver. No había incluido en esta clase un ejemplo porque creí que no íbamos a llegar. Pero, bueno, mejor lo elijo bien al ejemplito para continuar la clase que viene. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta.